título de su presentación el día de hoy, Violencia, Derecho e Interseccionalidad en la Justicia Penal para Adolescentes, y a ti te damos la palabra, Irene. Gracias, buenos días a todos y todas. Es un gusto poder estar aquí y escucharles sus comentarios. Y bueno, voy a iniciar la presentación comentando, no sé cómo lo recorro. Con la exposición. No, es que es PDF, no. Ya, ay, perdón, muchas gracias. Muy brevemente el escenario general para situar la investigación. Es importante señalar que a partir del 2005 en México se dio una gran reforma en lo que tiene que ver con la manera, con la relación entre el Estado y los adolescentes que cometen que transgreden la ley penal. Se cambió del modelo tutelar ahora al acusatorio, del modelo tutelar ahora al garantista, y bueno, entre otras grandes reformas está también que ahora los derechos humanos operan en todos los tratados internacionales, se incluyeron en todas estas actuaciones, en fin, ¿no? Esto es, digamos, bastante largo de explicar, pero con gusto puedo detenerme en los comentarios, en las preguntas, perdón. Y bueno, en lo medular de estas reformas que se dieron es que ahora los adolescentes que infringen la ley penal son considerados sujetos de derecho y ya no objetos de derecho. Esto implica que a ellos se les reconoce la capacidad de ejercer los derechos, pero también una capacidad progresiva para responder a la ley penal. Se entiende entonces por autonomía progresiva justamente esto, que a mayor edad se va considerando que tienen más conciencia de los actos y por lo tanto más responsabilidad en torno a los delitos y por tanto el reproche penal va en ese mismo sentido. Pero aún así se considera que la justicia debe ser adaptada a su condición, es decir, de desarrollo progresivo, y por tanto esto implica que el Estado mexicano tiene la obligación de proveerles todo un sistema distinto al de los adultos para juzgarlos. Esto implica que tanto el Ministerio Público, la Defensoría, los jueces, magistrados y demás son especializados en justicia para adolescentes, también los centros donde están internados y demás autoridades que intervienen, y que todo este proceder del Estado debe ser con apego al garantismo y la protección súper estricta de los derechos humanos de los adolescentes. Y esto es lo que se ha dado a partir de 2005 como la gran reforma en materia de adolescentes en México. Y bueno, este tema de la justicia penal para adolescentes lo he trabajado desde el doctorado y he ido enfocándome en distintos temas, en distintas también, digamos, de parte de sus autoridades, y actualmente lo que me ha interesado es lo que tiene que ver con los delitos sexuales cometidos por personas adolescentes, porque digamos, en el rastreo de los datos existentes oficialmente, esto me refiero a las encuestas realizadas por el INEGI, en lo que tiene que ver con la procuración y también la impartición de justicia, es decir, los datos del Ministerio Público y los datos de los jueces especializados que dan sentencias y demás, existen en torno a esto, y lo que yo observé es que en términos del abuso sexual, los datos, existe a nivel nacional pues una gran, diferencia entre los delitos que son investigados, es decir, que logran que un Ministerio Público abra una carpeta, de aquellos que logran llegar ante la presencia del juez de primera instancia, y todavía de esos los que logran llegar a una sentencia, ¿no? Y a mí me interesó esto, quería saber por qué. Y sobre todo en un escenario general donde la encuesta nacional de victimización, también elaborada por el INEGI, nos dice que en México existe una cifra negra aproximada del 90% de delitos. Es decir, el 90% de delitos la gente no los denuncia porque considera que es una pérdida de tiempo, no tiene confianza en las autoridades o demás, otras razones. Y de esa proporción,
considerando, volviendo al tema de los delitos sexuales cometidos por adolescentes, pues la proporción es muy baja de los que logran llegar a una sentencia. Tenemos el 13% y el 28% en términos del abuso sexual y la violación en todas sus formas. Entonces, yo me empecé a preguntar para este postdoctorado qué era lo que estaba pasando en este tema. Ya en lo específico, aquí en Oaxaca, lo que yo encontré también a partir de estas cifras es que el 70% de los delitos sexuales cometidos por adolescentes en Oaxaca, el Ministerio Público consideró que no había suficientes elementos para que fueran presentados ante un juez. Esto nos habla que únicamente el 30% aproximadamente logran pisar una instancia judicial. Entonces yo me pregunté qué argumentos y pruebas son considerados por el Ministerio Público, la Defensoría y la autoridad juzgadora para poder procesar judicialmente este tipo de casos y de qué manera las y los adolescentes, en su calidad de acusados y de víctimas, ejercen y sufren violencia antes de cometer el delito y después, bueno, durante el delito y sobre todo durante el proceso judicial. Entonces, mi objetivo es analizar desde un enfoque interseccional y etnográfico la manera en cómo procesan judicialmente los casos de violencia de género, particularmente los casos de violencia sexual ejercida por adolescentes en el estado de Oaxaca. Y dentro de los objetivos específicos, pues destaca esto de ubicar cuáles son estos discursos y prácticas sobre el género, la clase, la edad, el origen étnico que reproducen los operadores del sistema y de qué manera estos elementos influyen en el acceso a la justicia por parte de las y los jóvenes. También registrar qué tipo de participación tienen los acusados y las víctimas durante el proceso judicial, es decir, las y los jóvenes y niños, niñas que son víctimas, y sistematizar algunos insumos para más adelante, en algún punto, poder plantear algunas reflexiones que lleven a peritajes socioculturales con perspectiva interseccional en casos de violencia sexual cometida por adolescentes. Y bueno, mi marco de referencia en términos generales es la antropología del derecho y particularmente dentro de esta subdisciplina la etnografía de burocracias penales para esta investigación estoy en esta perspectiva de la interseccionalidad que, como ustedes saben, implica pues esto, ubicar que no es solo la sumatoria de las distintas vulnerabilidades y opresiones de las personas, sino que entender que estas condiciones producen una discriminación y opresión única que obstaculiza el ejercicio de los derechos humanos y, por tanto, el acceso a una verdadera justicia. Y bueno, realicé el trabajo de campo del cual ahorita hablaré aquí en el juzgado especializado para adolescentes aquí en Oaxaca, que está ubicado en la colonia Reforma. Y bueno, debo mencionar que el trabajo de campo lo realicé de enero a abril del año pasado. Obviamente esto implicó realizar una solicitud formal ante el Poder Judicial del Estado de Oaxaca, la cual recibí en enero, y pues obviamente siempre enfatizo el agradecimiento a los poderes judiciales que me permiten hacer este tipo de investigaciones. También es importante señalar que tuve varios contratiempos justamente por el COVID. Todavía estaba fuerte al momento de mi llegada y incluso hubo retrasos en mi acceso porque había un brote ahí en el mismo juzgado y pues toda la logística que implicaba, en fin, pero finalmente se logró gracias a la voluntad definitivamente de los operadores y las operadoras. Y bueno, pude tener acceso a las estadísticas del juzgado. También el juzgado tiene una cobertura estatal, esto también es muy importante señalarlo, es decir, todos los delitos de los cuales son acusados los adolescentes que logran ser presentados formalmente ante un juez se ven en esa institución, en ese lugar en específico. También pude tener acceso a las videograbaciones judiciales, se revisaron un total de 24 audiencias de 8 casos distintos.
cabe destacar que un proceso judicial tiene distintas etapas, cada etapa tiene distinto tipo de audiencias, ¿no? Entonces, y obviamente un montón, bueno, de videos y de documentos, en fin. Y pues una videograbación judicial puede durar de 40 minutos a 6 horas, ¿no? Entonces es cada una. Bueno, también pude realizar etnografía de audiencias. Esto pues se refiere a que pude estar en la sala contigua, en esta ocasión en la sala contigua donde están los aparatos de grabación, donde tienen una ventana donde tú puedes ver hacia la sala, pero no te pueden ver a ti, para poder estar escuchando las audiencias. Esto particularmente en esta ocasión por las condiciones de COVID, es decir, se buscó en todo el tiempo que hubiera la menor cantidad de personas en la sala, por obvias razones, y pude registrar 6 audiencias. También pude ver las causas judiciales, es decir, lo que antiguamente se decía expedientes judiciales, y fueron un total de 15, que cada uno de estos documentos tiene entre 200 y 500 hojas. Esto lo señalo porque, digamos, lo tardado que puede llegar a ser el registro. Y también tuve la oportunidad de hacer entrevistas a los jueces especializados de ahí, a una defensora, a la jefa de causas, es decir, a la administradora del juzgado, a una intérprete de Mazateco. Y pues esto también mediado no solo por el COVID, sino por el ritmo de trabajo, porque los operadores y las operadoras que están ahí entran y salen de una audiencia y de las salas, es decir, los ritmos del trabajo ahí son espacios muy pequeños de tiempo, de minutos entre una audiencia y otra. Entonces esto tiene una complejidad, ¿no? ¿Cuáles son las cifras, digamos, en términos generales que se encontraron? Es que del 2021, bueno, iniciaría el 2018, el 20.8% de los casos por los que fueron acusados los adolescentes fueron de delitos sexuales. En el 2019 el 25.2%, en el 20 17.2% y en el 21 el 31.3%. Los delitos por los que más son acusados son robo. Eso es, digamos, lo que he encontrado en todas las entidades en las que he podido hacer investigación. Me refiero a estados de la República. Pero llama la atención que el tema de los delitos sexuales también es significativo, ¿no? Y bueno, algunos de hablaré solamente de un caso como para ilustrar el tema. Un caso 2014, sucedió en 2014 en la comunidad de Corralero en Pinotepa Nacional. Es un adolescente de 16 años y la víctima es una mujer adolescente de 14 que tiene una discapacidad mental leve, es decir, que mentalmente tiene entre 9 y 12 años. Al momento de la violación, ella es contagiada de VIH, lo cual descubre posteriormente. Y bueno, pues el grado de marginación en que viven y demás es relevante. Pero digamos a través de la revisión del expediente y lo dicho en las audiencias. En las audiencias, es importante señalar que, bueno, el adolescente fue acusado de una violación equiparada, es decir, porque, bueno, me detendré más adelante en hablar del delito de violación equiparada, pero se le determinó que, como sentencia, se le iban a imponer de 2 años, 6 meses de internamiento, la obligación de integrarse a programas especializados en teoría de género y una amonestación, es decir, un llamado de atención del juez, la reparación del daño por 12,000 pesos, que tiene que ver con el pago de terapias para la adolescente víctima y medidas de rehabilitación, es decir, que la madre vaya a terapia, la adolescente vaya a terapia. Y bueno, el tema es que en la práctica solo se logró que le pagara 1,400 pesos. Al finalizar, digamos, el proceso, ni la víctima ni su madre pudieron ya acudir por falta de recursos.
digamos, para conocer la sentencia y demás. El adolescente, bueno, la persona juzgadora hizo énfasis en que tenía que reconocer su responsabilidad, en la importancia de la reparación del daño, hizo un llamado de atención muy severo al personal de la Fiscalía, porque tardaron del 2014 al 2017, pues son 3 años, ¿no?, en poder procesar el caso. Y en este caso es uno de los más... ya no avanza. Es muy significativo porque la adolescente, en lo que señala, lo que quedó en estos registros, es que sufrió múltiples tipos de violencia, no solo institucional, sino dentro de su comunidad. Me refiero a que cuando ella descubre que tiene VIH porque se ve en situación grave, incluso el mismo médico en el sector salud, pues prácticamente le dio a entender a la madre que pues ya la dejara morir, ¿no? Aunque ya no tenía mucha solución, la madre pues obviamente pues lucha por su hija, logra que la internen en otro lugar y ir procesando, buscar la justicia, ¿no? Finalmente el adolescente había huido de la comunidad, años después, ante la impunidad regresa, ahí lo detienen y lo que pasa es que esta chica en la comunidad sufre violencia de otras chicas, ¿no? Que la señalan como portadora de VIH, no le quieren dar empleo, ella, su padre se dedica a ser pescador, entonces a veces pesca con él, pero la excluyen, ¿no? También la señalan pues de este tipo de narrativas de que ella se ofreció a él, que ella fue una dejada de él, es decir, ¿no? Como no reconociendo que ella es una víctima, y bueno, ella narra cómo todo esto le ha afectado, la tiene deprimida, se excluye, es excluida, es decir, ella misma decide ya no salir de su casa para evitar ese tipo de agresiones. Y bueno, este caso y otros, pues llevan a la reflexión acerca de qué es lo que pasa, o sea, la justicia para adolescentes está muy enfocada justamente en proveerles todas las defensas y posibilidades a los acusados, en esta cuidado que tienen del garantismo penal. Pero lo que esta investigación está permitiendo mostrar es que las víctimas quedan completamente olvidadas porque pareciera ser que el Estado está tan enfocado en proteger los derechos de los acusados, pero no así, o no en esa proporción de las víctimas. Debo hacer esta consideración de que las personas juzgadoras pues sí toman en cuenta todos los estatutos y a nivel internacional que existen, ¿no? Sí se preocupan por la víctima, pero me parece que todavía hay ahí como unas limitantes importantes. Entonces, esto de que la función pedagógica del proceso judicial para adolescentes no es una cuestión punitiva, sino de pedagógica, así dice la ley, para los adolescentes, pero la pregunta siempre es, ¿y las víctimas qué aprenden, no? ¿Cuál es la función pedagógica para las víctimas? Porque en todo esto, desde los estudios digamos, con perspectiva de género, desde los espacios judiciales, pues ya desde hace décadas se ha señalado pues el orden patriarcal que existe, el androcentrismo, el sexismo que existe en el derecho y el derecho penal. Y bueno, la propuesta hasta el momento, el argumento es que la interseccionalidad tiene que ir en esta dirección para avanzar hacia la reparación del daño para las víctimas, ¿no? Porque ambos adolescentes están en las mismas condiciones estructurales, pero vemos en este tipo de casos de violencia sexual que el género sí está determinando, pues obviamente, todo este tipo de violencias que se enfatizan en la condición de las mujeres y de niñas y niños, ¿no? Esto también es muy importante de ser señalado, que quien sufre violencia sexual son niñas, niños y adolescentes mujeres, principalmente.
Y acá en Oaxaca lo que me encontré y que me parece grave es que la Comisión Estatal de Atención a Víctimas no funciona en la práctica. Entonces no hay una entidad que provea de recursos para apoyar a las víctimas, como en otras entidades se pudiera señalar, y que incluso no hay un asesor jurídico para las víctimas, ¿no? Que es una figura muy innovadora del sistema penal acusatorio, que en otras entidades sí existe. Y bueno, los principales hallazgos ya en términos como más de la revisión de las sentencias y demás, es decir, de la argumentación de las personas juzgadoras, de los defensores, de los ministerios públicos, de las ministerios públicos, es que hasta el momento sí hay un avance en el sentido de que ya en sus discusiones hay toda una elaboración en torno a la perspectiva de género, a partir obviamente de instrumentos jurídicos, como son los tratados internacionales, donde logran señalar, pues aquí hay que poner énfasis, ¿no? La desigualdad de la mujer que está viviendo esta violencia. Está muy marcada, por obvia razón, en la perspectiva de infancia, que en términos judiciales se concreta al tipo de valoración del material probatorio y de la opinión y los testimonios de niñas, niños y adolescentes, es decir, pues serie de consideraciones de que no pedirles que especifiquen, por ejemplo, día, hora, año, como pudiera ser en la argumentación de una persona adulta, porque ellos experimentan el tiempo de manera distinta, ¿no? Por poner un detalle, ¿no? También hay algunas consideraciones por origen indígena, específicamente cuando lo detectan como tal o que no hablan bien el español, se pide el apoyo de los traductores y las traductoras, los intérpretes las y los intérpretes, pero no hay una discusión de fondo, pues, que es una perspectiva sociocultural, digamos, de la juventud. No se incluye una argumentación sobre la perspectiva de discapacidad y definitivamente no se aplica la perspectiva interseccional que ya está marcada por los protocolos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y tienen su protocolo particular para niñas y adolescentes. Entonces, estos son los elementos que he encontrado hasta este momento. Ya inicié mi segundo año, ahora en octubre pasado, y ahorita, bueno, ahora en este segundo año, nada más señalar que lo que propuse ahora es concentrarme en el concepto de interés superior de la infancia. ¿Por qué? Porque esta es como la piedra de toque para el sistema, ¿no? Las personas juzgadoras y las otras autoridades del sistema suelen enunciarlo como que es el límite al que pueden llegar o el factor que determina todas sus argumentaciones, pero nunca es definido, ¿no? Entonces pareciera ser como un cajón donde podemos colocar muchos elementos, pero a mí me parece que, y obviamente es muy inicial mi reflexión en ese sentido, pues que habrá que discutirlo con estos elementos etnográficos y desde una mirada sociocultural con perspectiva interseccional que permita colocar pues estos cuestionamientos o estas límites o esta necesidad de colocar al centro quiénes son las víctimas, no, los adolescentes, claro, pero en esta investigación a mí en particular me interesan las víctimas, porque en la revisión bibliográfica que he realizado hasta el momento solamente hay, las investigaciones realizadas desde el enfoque, desde la antropología sobre la justicia para adolescentes es muy poca a nivel Latinoamérica. De esa es 100%, bueno, no 100%, es un alto porcentaje, ha sido así enunciada por otras autoras, pues androcéntricas, es decir, se han centrado en los adolescentes, hombres. De estos, las pocas investigaciones que hay sobre las mujeres es de mujeres que cometen delitos. Entonces, me ha costado trabajo, ¿no? Hasta el momento no he encontrado investigaciones que hablen de las víctimas de adolescentes, víctimas adolescentes, niñas y niños, que son víctimas de otros adolescentes. Y aunque sí hay precedentes importantes, como son las investigaciones de Elena Saola,
con estos diagnósticos que ha hecho sobre la justicia penal para adolescentes, donde señala claramente pues algunos elementos súper importantes sobre las adolescentes que son acusadas de cometer delitos, pero insisto, no en cuanto a las víctimas como tal. Y tampoco, digamos, hay mucha investigación sobre durante el proceso judicial, ¿no? Las investigaciones que existen es cuando están en el internamiento, y entonces a mí me interesa es cómo lo van viviendo las etapas del proceso judicial, y centrado ahora en las víctimas. Y pues bueno, cabe destacar que obviamente hay casos de personas indígenas acusados, y los datos no son muy claros porque las estadísticas que pude obtener no está especificado más a detalle, digamos, pero los casos que he podido revisar pues se refieren a personas mazatecas, mijes y zoques. Pero no podría yo señalar que son los únicos, evidentemente, son los que me he encontrado con esta particularidad de ser delitos de esta naturaleza. Todavía no termino la revisión profunda de todos los datos de campo, es algo que continúo haciendo, justamente por esta complejidad de comprender el lenguaje jurídico que implica y la revisión de los videos y comprender de qué va el debate. Sin embargo, pues sí, otro de los puntos que me interesa destacar, pues es que espero seguirlo avanzar en el análisis, es la complejidad cuando son los casos que son adolescentes que violentan a niños o adolescentes más chicos que ellos, varones, ¿no? Que esto para las comunidades o los núcleos familiares implica pues una gran complejidad de cómo entender el delito, tanto para los acusados como para las víctimas. Entonces es un reto importante, estoy en ello, y por eso nuevamente el tema a destacar pues el interés superior de la infancia como un punto donde se sustenta todo el sistema, pero que permite que, bueno, yo podría señalar en este momento muy preliminarmente, pues que está marcado por un alto adultocentrismo de entrada y sin duda un marcado sexismo, ¿no? Al respecto, y también de clase, y pues es posible que también sea una cuestión atravesado por la cuestión étnica, pero todavía estoy en ese proceso de analizarlo. Lo que también encontré por comentarios ha sido de operadores es que existe esta marcada sexualización de las mujeres de la costa, como en este sentido de que como ¿cómo puedo yo decirlo? Esta prenoción de que sus cuerpos se desarrollan más rápidamente, y entonces están más interesadas en las relaciones sexoafectivas, ¿no? Y entablan relaciones más prematuramente, entre comillas, románticas con otras personas, con hombres mayoritariamente, pero bueno, eso es nada más a partir de los comentarios que pude estar ahí. Y nuevamente regresar al tema, ya para cerrar el tema de las víctimas, el poder estar ahí, no solo el tener acceso a los documentos y a las videograbaciones y a las salas de audiencia, sino el estar ahí en el cotidiano, porque me aventé esos meses en la jornada de ellos, ¿no? De los operadores y las operadoras ahí, que me abrieron la puerta para poder hacerlo, escuchar cómo pues ¿no? Los comentarios de los operadores y la reacción de las víctimas en algunos momentos al entrar y salir de las audiencias y demás, de que pues no se ven representadas, ¿no? De qué les sirve estar en estos procesos si no reciben la reparación del daño, aunque sea monetaria, si son exhibidas en sus comunidades o en sus en su núcleo, ¿no? Si son señaladas, muchas veces amenazadas por los familiares de los agresores, y también estigmatizadas, ¿no? Entonces, muchas de ellas, por ejemplo, las notificadoras que hacían todo por teléfono por situación de COVID,
pues no, como este reclamo constante hacia ellas como representantes del Estado de que es que a mí no, ¿de qué me ha servido si se sigue burlando de mí o de mi hija la persona en la calle, ¿no? Ese tipo de comentarios que me hicieron como pues poner como mayor énfasis a qué está pasando con las víctimas a partir de pues nuevamente del trabajo de campo. Y bueno, cierro mi presentación agradeciendo a mi asesora, la doctora Alejandra Aquino, y a la línea, y claro, al CIESAS Pacífico Sur por esta oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Irene, por tu presentación. A mí se me olvidó mencionar que en el caso de Joan y de Bella están en su primer año de estancia postdoctoral. En el caso de Irene, efectivamente está en su segundo año, ¿no? Abriríamos entonces el espacio para comentarios y preguntas. Yo quisiera, mientras se está tratando de digerir tu presentación, que evidentemente es un tema muy fuerte. Yo sí quisiera preguntarte si el seguimiento que tú estás dando, de acuerdo a la metodología que nos presentaste, es exclusivamente sobre, digo que ya eso tiene una implicación de trabajo muy intensivo, pero si finalmente la información que tú estás recabando proviene exclusivamente de los videos y de los legajos documentales, o si hay, bueno, vi que hay entrevistas con algunos de los operadores que trabajan en estas instancias, pero me llama mucho la atención, por ejemplo, la información que tú tenías en el caso que nos presentaste sobre la víctima, del tipo de discriminación y de revictimización que ella empezó a sufrir o siguió sufriendo en su comunidad. Entonces, ¿esa información te viene exclusivamente de la base documental o hay alguna otra investigación adicional a nivel comunitario que te provee ese tipo de información? Y la otra pregunta que te quería hacer, yo entiendo que estos procesos judiciales se basan sobre la reparación del daño, ¿no? O sea, porque esa es la forma en que se maneja la justicia para adolescentes, considerando el interés superior de la niñez. ¿A las víctimas se les consulta sobre la reparación del daño? ¿Se les consulta sobre qué representaría para ellas una reparación del daño o quién toma ese tipo de decisiones? Gracias. Creo que ya... A ver, entonces... Mira, aquí si quieres... Ok, una vez. Gracias, no te preocupes. Bueno, primero que nada, muchas felicidades. Está muy interesante todo lo que hablas y cómo lo presentas. Se ve que hay un trabajo detrás interesante. Mi pregunta es muy en concreto. En tu diseño metodológico, ¿tienes contemplado la contención emocional en tanto estás navegando el dolor humano? ¿Cómo te afecta eso a ti? ¿Cómo lo manejas? ¿Y cómo lo tienes pensado manejarlo? O sea, porque creo que eso te cobra una cuota como investigadora, ¿no? Gracias. Bueno, pues antes que nada, pues muchas felicidades, Irene, y un agradecimiento también por seguir contribuyendo a estos temas que, aunque pareciera y que se han trabajado ya desde hace décadas, el acceso a la justicia sigue siendo algo muy complejo de llegar cuando se trata de víctimas, pero también cuando se trata de los victimarios, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre con ellos? Y cómo se piensa justamente el acceso a la justicia. Yo pensaba mucho, todo esto que tú compartías me recordaba muchas experiencias, y pensaba mucho en la impunidad, ¿no? La impunidad estatal y la impunidad social, y creo que me resonaba mucho por la simpatía que hay en la investigación, ¿no? De la tuya con la mía,
Pensaba que un poco la antropología, hacer etnografía permite entender y dimensionar los niveles de impunidad, porque siempre hablamos de que hay una impunidad, ¿no? Es una impunidad del Estado y una impunidad social, pero al final se queda como en este imaginario de que cada quien entendemos la impunidad de distintas formas. Entonces, preguntarte si tú comentabas que has trabajado en distintas entidades, y creo que también cada entidad, por distintas razones y distintos factores, tiene particularidades de cómo opera la impunidad, tanto estatal como social. Y aquí particularmente en Oaxaca, cómo se vive también, ¿no? Porque si hay generalizaciones como la revictimización, por ejemplo, ¿no? La criminalización además también de las mujeres que se atreven a denunciar, también creo que hay elementos ahí, quizá, o sea, te lo pregunto, porque también me lo pregunto un poco, ¿no? Y nada más, es que se me fue la otra idea, pero gracias. Yo tengo una pregunta. Aprovechando que nadie se anima. Tengo un par de preguntas, una propia y una que está acá desde la transmisión en Facebook. Pregunta Adán Pérez Antonio. Cuando son menores, los adultos tutores o como se les denomine, ¿tienen también sanciones u obligaciones? ¿Y cómo plantea la relación jurídica con el aspecto cultural en las comunidades indígenas? Y desde mi cosecha, pensando también en cuestiones de contexto, pensaba la parte en la que mencionas pues sobre el adultocentrismo y sobre esta hipersexualización de los adolescentes, cómo contrastar con pues, las prácticas cotidianas de costumbre, pero también judiciales del pasado, si hay también un trabajo de revisión en ese aspecto. No sé cuál es el estatus jurídico ahora mismo en Oaxaca, pero hasta hace relativamente poco el delito de rapto pues se solucionaba con una promesa de matrimonio, en la que, en el caso que mencionaste, perfectamente pudo haberse solucionado bajo esa perspectiva legal con un acuerdo de este tipo. Y finalmente esto permea en una cierta identificación y en una cierta construcción a nivel identidad, ¿no? Y quizás también en cuanto a los prejuicios en torno a casos como el que mencionas. ¿Cómo trabajas en términos de contexto con situaciones de este tipo? Yo tengo otra pregunta. Hola Irene. Bueno, felicitarte obviamente porque las implicaciones de este tipo de trabajo pues van más allá, ¿no? De una investigación. Tienen implicaciones personales muy fuertes y bueno, pues nosotras como parte de la línea pues hemos visto ese proceso, ¿no? Aquí la pregunta es, ¿cómo se devuelve esta información a los interlocutores? Gracias. Preguntarte también, Irene, si estos casos que tú les has dado seguimiento, ¿hay alguna organización o justamente colectivas que en algún momento se lleguen a acercar a las familias? Porque son fundamentales para el acceso a la justicia, justamente por todas las vulnerabilidades sociales, económicas, como toda esta interseccionalidad de la que hablas. A veces ese pequeño acceso a la justicia se logra solamente cuando encuentran alguna acompañanta, ¿no? O alguna organización. Entonces, preguntar si en estos casos que tú has acompañado hay alguien que se acerque a las familias, ¿no? Y nada, gracias. Muchísimas gracias por sus comentarios y preguntas. Respondiendo a Paola, sí, las fuentes de las que yo me he allegado para esta investigación han sido exclusivamente las judiciales. Todos estos elementos, como este caso que puse como muestra, están ahí registrados en múltiples actuaciones judiciales.
y distintos elementos como informes periciales de psicología, de trabajo social, de médicos, lo que se dice en las audiencias, los testimonios que se van elaborando ahí, lo que dijo la adolescente en la audiencia, que fue una adolescente que me impactó mucho por la fortaleza, ¿no? Al momento de la audiencia, pero sería esa, digamos, la respuesta más concreta, solamente las fuentes judiciales para esta investigación. Y esto se debe principalmente a que Oaxaca y su distribución geográfica es muy complejo darle un seguimiento a los casos, y sobre todo porque cuando hice campo todavía estaba el contexto de COVID, entonces era eso, más el tema de que los delitos sexuales requieren un tratamiento, pues como ustedes perfectamente saben, pues muy cuidadoso para no revictimizar a las víctimas. Entonces, como todos esos elementos influyeron para tomar la decisión de concentrarme en obtener la mayor cantidad de datos de fuentes judiciales para poder, hacer esta primera fase exploratoria, por lo menos, sobre este tema. Pero eso sería, digamos, mi respuesta. Y sobre que si a las víctimas se les consulta, definitivamente no. Y ese es uno de los principales puntos de la investigación. Es decir, cuando se llega a la determinación judicial, la persona juzgadora escucha lo que la persona víctima narra y demás, pero al menos en lo que yo he podido observar, no hay un momento donde se le pregunte específicamente qué es lo que requiere, qué le gustaría, qué necesita, sino que todo esto se hace a partir de dictámenes de especialistas, lo cual de entrada marca un adultocentrismo, ¿no? Y un oficialismo, y pues todas estas luchas por el campo, la lucha de los saberes, que ya nos hablaba de esto Foucault y Bourdieu y demás, en términos de qué disciplinas son las que tienen la voz cantante, que son la psiquiatría, la psicología, la criminología, el derecho, obviamente, ¿no? Pero la antropología está completamente fuera, al menos en la justicia para adolescentes, ¿no? Entonces, por eso es también uno de los planteamientos de la investigación cuando finalice mi instancia, pues espero tener los suficientes, algunos primeros elementos por lo menos para poder plantear de qué manera la antropología puede contribuir en este tipo de contextos. Y bueno, sobre la contención emocional, no está en mi diseño, pero sí obviamente la he considerado y pues afortunadamente formo parte de algunos otros proyectos colectivos feministas. Entonces esto me ha permitido pues tener espacios para poder reflexionar en conjunto, obviamente también con las colegas de la línea, y diría eso hasta el momento, ¿no? Y también, bueno, respecto a lo que me preguntas, Yazuli, pues sí, digamos, en términos de los victimarios, la impunidad judicial social que mencionabas, y si es que comprendí bien, cómo esto se da y digamos, en relación también con las actuaciones de los operadores representantes del Estado. A mí me parece, definitivamente yo diría que en términos de la violencia sexual no hay reparación del daño, de las violencias de género en general, pero las violencias feminicidas, entendiendo la violencia sexual como una de ellas, no hay reparación, digamos, en términos formales que alcance, pero sí, digamos, socialmente como sociedad quedamos a deber inevitablemente a las víctimas. Pero uno de los puntos que también el trabajo etnográfico permite hacer desde esta lógica de la antropología del derecho es dar cuenta justamente pues de que aquello que llamamos Estado pues es un conjunto de burocracias, ¿no? Entonces de instituciones, y cada una tiene ciertas funciones y límites también en no solo por leyes, por estatutos, sino también por presupuesto, por política criminal, en fin. Y a lo que voy es de que puede ser que las y los operadores tengan las mejores intenciones,
Pero si no hay ese otro apartado del Estado centrado en las víctimas, por ejemplo, ¿no? Pues los límites son muy claros para ellos, justamente por esta noción del garantismo penal, de que ellos no pueden ir más allá de lo que la ley penal les marca, ¿no? Entonces, ellos llegan hasta poner una sentencia, pero ya si en la práctica no se logra, ellos tampoco pueden, por esta gran reforma que se dio, mantener a los adolescentes internos y no pagan la reparación, ¿no? Eso sería atentar contra sus derechos humanos, pero nuevamente la pregunta, ¿no? ¿Y qué pasa con las víctimas? ¿No? ¿Quién se encarga de las víctimas? Y bueno, sobre este tema de estas preguntas que nos compartía Fernando de Antonio, no hay sanciones a los tutores, justamente por esto que explicaban, aunque muy someramente claro, de que en este nuevo sistema penal se le reconoce al adolescente como sujeto de derecho, y esto, como explicaba, implica que se le reconozca a él como un actor que tiene la capacidad de ejercer sus derechos y de asumir sus responsabilidades, no lo que es distinto del modelo tutelar, ¿no? Que se creía que eran inimputables, entonces, o sea, que no tenían la capacidad de comprender, en fin, todo un debate ahí de varias décadas, pero a lo que voy es de que, no, en términos concretos, los padres no están obligados a la reparación del daño por las cuestiones que cometan sus hijos, porque se reconoce que el hijo o la hija, que obviamente también hay mujeres transgresoras de la ley, deben asumir esa responsabilidad, pero insisto en que queda suelta esa parte de que, bueno, sí, porque todos estos jóvenes provienen de marcados contextos, pues de mucha pobreza, de baja escolaridad, por una cuestión que ya también ha sido bastante señalada durante décadas, de que el derecho penal es para los pobres, y entonces pues esto también se aplica lamentablemente, obviamente, para los y las adolescentes. Entonces, bueno, sería mi respuesta más concreta. Y lo que comentabas y preguntabas, Fernando, sobre estas cuestiones, digamos, culturales que están ahí de trasfondo, o en la medula también, es que, y esta cuestión del rapto y demás, digamos, en términos de cuestiones penales y de declinación de competencias, es decir, de cuando los jueces, a partir de que la Constitución se ha reconocido la diversidad cultural y jurídica de la diversidad cultural de México y el reconocimiento de los sistemas normativos indígenas y demás, lo que pusieron un candado, que es sí, siempre y cuando no sean casos que vayan en contra de los derechos humanos de niños, niñas, adolescentes y mujeres. Y en estos temas sexuales, digamos, oficialmente no hay, digamos, el Estado no reconoce este tipo de arreglos. Sin embargo, estamos muy lejos de saber, pues, cuál es la situación en las comunidades. Obviamente, me refiero a cuántos de estos, con todas estas cifras que yo planteaba, pues, que son las cifras oficiales de cuántos casos se denuncian, cuántos casos se llegan a la MP, cuántos casos se llegan realmente ante al juez y cuántos de esos casos logran una sentencia. En esa lógica, pues poco sabemos de cómo están viviendo la realidad las comunidades. Yo podría asumir, ¿no?, que a partir de esto de la encuesta de victimización del INEGI, que prácticamente estos casos no llegan a las instancias oficiales, porque se neutralizan en las comunidades, ¿no? Por eso, justamente por esta concepción, estas concepciones de género que existen en la comunidad y de relaciones entre géneros y demás. Hay casos, obviamente estos casos llegan, los casos que llegan son porque han sido como muy, digamos, muy destacados en la comunidad. Han sido también porque varias de las madres han luchado para que logren llegar a estas instancias, y esto implica lo que ya sabemos, a las víctimas directas e indirectas, como son los familiares,
un alto costo económico, ¿no? Y de tiempo, los traslados, venir de las comunidades más alejadas de 10 horas, lo que implica el pasaje, que eso es algo que ellas mismas han manifestado, por ejemplo, a las notificadoras, ¿no? No puedo viajar 10 horas, ¿no? Pagar no sé cuánto de pasaje, no sé, una cantidad que para ellas les representa algo muy oneroso, para estar en una audiencia que va a durar 40 minutos, donde posiblemente lo único que van a decir es que por alguna cuestión técnica se tiene que diferir, es decir, a pasar a otra fecha, ¿no? Entonces, que esto también suele suceder. Entonces, ese tipo de cuestiones muy técnicas y logísticas también están influyendo, pero mi respuesta sería esa, que oficialmente el Estado está señalando que este tipo de casos de violencia de género a niñas, niños, adolescentes y mujeres no pueden ser abordados por cuestiones comunitarias, al menos no oficialmente, pero lo que pasa en la realidad es muy distinto. Y también, lo dejaría ahí. La devolución que comentaba Dulce, el acuerdo con el Poder Judicial es que voy a entregar un informe o cuando termine la estancia. También el año pasado invitamos a varios de los jueces, prácticamente a todos, pero una por cuestión de agenda no pudo participar en un seminario que una colega organizó en la UNAM, justamente sobre justicia para adolescentes. Entonces ahí se dio una discusión bastante interesante y con miras a que más adelante se puedan organizar otro tipo de espacios de reflexión conjunta. Y bueno, Yazuli, para este tema del acompañamiento de colectivas, no fue algo que yo viera lamentablemente, más bien solamente en un caso de feminicidio, sí hubo la mención, pero por parte de los operadores no es algo que quedara registrado en las fuentes judiciales, sino de los operadores que recordaban ese caso, porque la madre había estado pues involucrada, vinculada, acompañada por un colectivo feminista, pero lamentablemente no es que se distinga aquí en Oaxaca pues un activismo, un acompañamiento de esta naturaleza, pues lamentablemente, porque sin duda pues lo que dejan ver los estudios de otras colegas es que justamente esto que señalas, tu misma investigación, ¿no? El acompañamiento de colectivas es indispensable para lograr el avance y el sostenimiento, porque también muchos de estos casos se detienen porque las víctimas están presentando situaciones muy complejas y el desgaste económico es muy fuerte para ellas. La pandemia, debo decir, que agilizó varios procesos, porque como se conectaban, pues era como más ágil, o sea, no se diferían, no se cambiaban las fechas tanto, se conectaban en sus celulares, o sea, había como mucho interés de los operadores del sistema para poder hacer estas conexiones, o sea, como, ¿no? Para poder lograr esto, pero no sé cómo va a reorganizarse ahora que ya la pandemia ya no está tan presente, pero sin duda eso implicaba otro tipo de debates muy interesantes, porque lo que se apreciaba en varios de esos videos, y eso ya es como anécdota en este momento porque no tengo una mayor reflexión, es pues eso, que se rompía toda esta sacralidad, ¿no? Porque obviamente estaban en sus casas, a los adolescentes varias veces se les llamó la atención porque no ponían atención al procedimiento, al juez, lo que se estaba diciendo y demás, al Ministerio Público, los niños jugando, pues esto, lo que nos pasó a todos, ¿no? Que la pandemia nos cambió la manera de trabajar y a ellos mismos, entonces, de vivir sus procesos judiciales. Entonces, pero eso será tal vez más adelante una mayor reflexión y pues eso. Sí. Gracias, Irene. Con eso yo creo que vamos a cerrar la sesión de hoy. Le agradecemos a Irene su presentación. Yo creo que merece otro aplauso. Les agradecemos a los tres el haber estado aquí, el haber presentado sus proyectos el día de hoy. También un agradecimiento para las personas que nos han acompañado aquí en Pacífico Sur
para la sesión y al público que nos estuvo siguiendo también en Facebook Live. Y antes de despedirnos, les recordamos que tenemos la segunda jornada el próximo lunes, a la misma hora, a las 10 de la mañana. También va a ser transmitido en Facebook Live con 3 presentaciones adicionales para poder cerrar estas primeras jornadas con las estancias postdoctorales y en sabático que nos acompañan aquí en Pacífico Sur. Muchas gracias por...